Y aquí entra otro factor que para mí es todavía más relevante, que es el golpe de Estado blando. Y quiero que me pongan toda la atención, porque de verdad yo no había visto los 5 puntos o las 5, pues las, no, 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 las 5 fases del golpe de Estado blando. Y hoy, de hecho, en Capital 21 las mencioné. El golpe de Estado blando, ¿qué es? ¿No? El golpe de Estado blando es un golpe suave, es un golpe sin violencia, pues, sin armas. Esa es la única diferencia con un golpe de Estado, que este es sin armas. Y el golpe de Estado blando fue, vaya, la expresión es atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp. Eh, ¿Cuáles son las características de un golpe de Estado blando? Fase 1, y hagan en casa una lista para ver cuántas de estas ya pasaron. Fase 1. La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. Bueno, podemos decir en México que 3 palomitas si es necesario. Doble verificación de WhatsApp. La segunda fase consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. Sí, también. Doble palomita, cual verificación de WhatsApp. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales en la manipulación del colectivo para que se emprendan manifestaciones y protestas violentas amenazando las instituciones. Lo han intentado, pero eso de la violencia no se les da. Pero ya tuvimos las marchas del Frena, las de las casitas, las de la caravana de coches, las del INE no se toca, la Suprema no se toca y todas las rosas. La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Ahí es en donde entra la fase del narco. Porque, ojo, no es que en México no exista el narco, no, no es que no exista, no es que ya se haya resuelto también la situación, tampoco. No vas a resolver un problema o un clima de violencia que iba en tendencia a la alza en 6 años, pero al menos las cifras van indicando que se han ido reduciendo los delitos. Lamentablemente, la percepción no es pareja porque tuvimos una administración completa de silencio, que fue la de Calderón, la más violenta. Si esa administración no hubiera sido silenciosa, entonces quizás la percepción que se tendría hoy sería muy distinta. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido una percepción de mucha violencia en la administración de Calderón y hubiéramos visto, más allá de lo que nos tocaba en nuestras casas a nivel local, sino que hubiéramos visto a nivel nacional cómo estaban las cosas. Pero no, ahí la prensa decidió callar porque muy buena lana. Entonces, esa percepción no está muy clara para muchos, sobre todo para nosotros, para los jóvenes, pues, pero también para otras personas. Entonces, entra el factor de ingobernabilidad, que es lo que han estado diciendo incluso de los republicanos, que necesitan declarar a los cárteles como terroristas, que han estado pidiendo a algunos políticos mexicanos que se les declare como terroristas. ¿Por qué? Porque dicen que el gobierno está sobrepasado, que está limitado, que no puede. Ese es el discurso de la oposición. Y esa es la cuarta etapa. La cuarta etapa del golpe de Estado hablando es esa. ¿Por qué no termina de cuajar el golpe de Estado hablando y por qué no va a terminar de cuajar? Porque la quinta y última fase simplemente no la tienen. No pueden, no la han logrado conseguir y no la van a conseguir. Esta, esta quinta etapa tiene por objeto forzar la renuncia del presidente en turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene una presión en la calle y paralelamente preparan una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. ¿En dónde sí ha pasado todo esto? Venezuela, Cuba, Ecuador, Argentina. O sea, ¿en dónde se ha pasado? En todos estos, en otros países de América Latina sí ha pasado. Los bloqueos económicos ya entran ahí, porque ya hubo protestas. Ya se aisló al país internacionalmente y hay disputas de poder internas e internacionales. Y en Europa, Francia es. En Europa también. Francia es cliente de nosotros. O sea, exacto, Francia es cliente frecuente. ¿Por qué aquí en México no han podido con esa? Porque lo que necesitan son revueltas callejeras masivas y a los militares.
¿Quién tiene a los militares? No a todos, pero al menos tiene un control sobre los militares, el gobierno. ¿Por qué? Porque los activó con otras cosas, porque ellos mismos dicen que el gobierno los dignificó, porque muchos de ellos no tenían cuarteles adaptados, no, indignos eran. Entonces, aunque sí hay una cúpula de militares que está en contra de la administración, digamos que el soldado raso es otra cosa. Y necesitas al soldado raso para actuar, y no lo tienen. ¿Y cuál es la otra? Necesitas protestas masivas en la calle en contra de esta administración. Tampoco lo tienen. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene la aprobación más alta. En América Latina es de los presidentes más aprobados, si no es que es el segundo o tercero. Bukele, o sea, está entre Bukele, Lula y él, en América Latina. Y a nivel internacional se disputa el segundo lugar con el de India. O sea, tienes a un presidente que es querido por el pueblo, por la gente, en la mayoría. Por eso no tienes esas protestas masivas en las calles. Por eso es que no pueden completar el golpe de Estado hablando. Porque además hay una brutal incongruencia. El presidente puso sobre la mesa su revocación para que lo corrieran si es que la gente quería. La oposición no quiso porque no querían hacerlo a la manera del presidente. Creían que lo podían hacer a la suya. Marco Cortés está exigiendo la renuncia del presidente. Ya se va. No, pero era como un tema de berrinche de decir, ah, no, No, claro que se va. exacto, pero es que es una doble moral, porque por un lado, PRI-PAN dicen que renuncie el presidente. Ahorita con estas notas quieren que renuncie. Ya se va. Pero cuando tuvieron la oportunidad de renunciarlo, porque el presidente puso sobre la mesa la revocación, no quisieron. Es más, votaron en contra, salvo los del Frena, los únicos congruentes. Votaron en contra. No salieron a participar. Es más, promovieron la no revocación. Hay una brutal incongruencia. Te dicen que el presidente atenta contra la libertad de prensa. ¿Neta? ¿Cómo les fue en la manifestación en la Marea Rosa? Nadie los atacó, nadie los agredió. Ellos, de hecho, presumieron que llenaron el Zócalo y que lo dejaron limpiecito. Y que son muy pacíficos. De ahí no pasó. De hecho, los violentos eran ellos cuando un ciudadano llegaba y los cuestionaba. Pero bueno. Y volvemos a la última, la libertad de prensa. La mañanera ha sido el bloque de contención para esto. Porque la mañanera le ha servido al presidente para ganar adeptos, para contrarrestar las mentiras, para responder a los medios y para que se ejerza una libertad de prensa. Ahora, a la prensa no le gustan las respuestas, porque la prensa es como jarrito de tlaquepaque. No me lo toques porque se rompe. Esa es la bronca de la prensa, que no los puedes cuestionar porque entonces ya los estás atacando, porque no puedes debatirles porque entonces ya los estás atacando. Por eso es que el golpe de Estado hablando no termina de cuajar y no les va a terminar de cuajar. Porque lo que hizo Andrés Manuel fue un bloque de contención, cuidando todas estas áreas grises que podían ser utilizadas para un golpe de Estado porque sabía que lo iban a utilizar. Y ahí están las narrativas y lamentablemente insisten y van a seguir insistiendo y sobre todo lo van a hacer aún más fuerte en la campaña. Pero no tienen al pueblo y eso es básico para un golpe de Estado. No lo tienen. Nada más lo quieren engañar, pero no lo tienen.